Buenas tardes. Eh, a mí me tocó hablar de la enfermedad oligometastásica. ¿A quién le servirían las terapias dirigidas a las metástasis? Entonces, ya sabemos que en los pacientes de baja carga y sincrónicos, el darle radioterapia al primario aumenta la supervivencia global. Eh, Quería resaltar que los ganglios, si yo tengo solamente ganglios, también es baja carga. A veces se confunde y dicen, no, ¿en dónde dice que eso es baja carga? Sí, ellos eh, estratificaron y vieron que cuando tengo solo ganglios, pues tengo mejor pronóstico, también es baja carga. Y lo mismo si tengo tres o menos metástasis con o sin ganglios no regionales. Entonces, tener solo ganglios regionales, no regionales, es baja carga, y tener metástasis menos o igual a 3 con o sin ganglios no regionales es baja carga. Y la condición es no tener metástasis viscerales u otras metástasis. Eh, la terapia dirigida a las metástasis en un tumor sincrónico no tienen evidencia. Eh, ya en el caso de la enfermedad metacrónica, es importante eh, aclarar que la enfermedad sincrónica y metacrónica, la metacrónica tiene mejor pronóstico. Sin embargo, el que sea oligometastásico nos habla de una enfermedad indolente. Por eso es que hemos tratado de hacer terapia dirigida a las metástasis, porque se trata de una enfermedad que es más indolente que la que es polimetastásica. Eh, ¿Cuáles son los datos prospectivos que se tienen? Pues el diseño de los estudios del STOMP y del Oriol fueron así. Se miraba una oligorrecurrencia metacrónica y el paciente se aleatorizaba a observación o a SRT o radiocirugía a las metástasis. Y el endpoint era supervivencia libre de progresión, o en ese tiempo se hizo también supervivencia libre de bloqueo hormonal. Ese era el segundo endpoint. ¿Qué es importante? Eh, en el Oriol debemos tratar de usar, a partir de este estudio nos enseñó que debemos de tratar de usar las mejores imágenes que tengamos, porque en este caso, en el caso del Oriol, se trataron con imágenes convencionales. A todos los pacientes también se les hizo un PET. Los médicos todo lo hicieron con imágenes convencionales, pero después se aparió y se dieron cuenta que cuando se trataron el 100% de las lesiones, pues había una mejor supervivencia libre de progresión, que sí quedaban lesiones por tratar. Entonces debemos usar la mejor imagen que tenemos para hacer terapia dirigida a las metástasis. Entonces, como les contaba, se aumentó la PFS y hay dos estudios prospectivos que lo mostraron en enfermedad metacrónica. ¿Qué es importante? Asimismo, se han mirado si el paciente tiene mutaciones. El dar terapia dirigida a las metástasis no es suficiente. Se necesita terapia sistémica. Entonces, ¿qué es lo interesante de estos estudios y lo importante de estos estudios? Aunque sean pequeños, son prospectivos y aleatorizados. Lo interesante de estos estudios es que comparó la radiocirugía o la radioterapia versus observación, y encontró que el hacer terapia dirigida a las metástasis aumenta la supervivencia libre de progresión versus observación. ¿Qué tiene de interesante que sea versus observación? Lo importante es que si lo hacían directamente en un principio versus bloqueo hormonal, no se podría, es difícil. Teníamos que encontrar primero esa asociación de que por sí sola la radioterapia sin ayuda de bloqueo hormonal era superior a la observación. A partir de ese estudio que les estaba contando, en el cual hay pacientes que, a pesar de que se dé terapia dirigida a las metástasis, recaen muy rápido, que eran los que tenían mutaciones. Nació la idea de hacer este estudio
en el cual se cree que la terapia dirigida a las metástasis más el bloqueo hormonal es mejor que solo el bloqueo. ¿Por qué? Porque la hipótesis es que la radioterapia tiene una sinergia con el bloqueo hormonal. Entonces, este estudio se llama EXTEND. Lo más interesante también del estudio es que decidieron aleatorizar y hacer un bloqueo hormonal intermitente. ¿Por qué decidieron hacer un bloqueo hormonal intermitente? Porque como ya les había contado, estamos hablando que la enfermedad oligometastásica es indolente, es decir, tiene una supervivencia diferente a la enfermedad polimetastásica. Por eso se intentó hacer de manera intermitente. Entonces, ya habíamos respondido la pregunta de que el hacer terapia dirigida a las metástasis en enfermedad metacrónica es superior a la observación. Ahora lo vamos a enfrentar versus el bloqueo hormonal. El diseño de este estudio se le autorizaban a los pacientes a terapia dirigida a las metástasis más bloqueo versus solo bloqueo. Los dos brazos recibían 6 meses de bloqueo y se llevaban hasta la progresión. Cuando había progresión, volvía a ponerse el bloqueo hormonal. Entonces, una de las características también importantes de este estudio es que fueron menos de 5 metástasis, no 3 como eran los estudios anteriores. Y lo otro importante también es que algunos pacientes tenían bloqueo de primera y segunda generación. Y otro aspecto también importante es que en este caso también se incluyó enfermedad sincrónica. Se incluyó enfermedad sincrónica y metacrónica. A todos los pacientes se les trataba el primario, recibían pacientes así no tuvieran tratado el primario, pero lo trataban. Entonces, todos los pacientes tenían tratado el primario a la aleatorización y se hacía terapia dirigida a las metástasis con bloqueo versus solo bloqueo. El estudio demostró que el hacer la terapia combinada o bloqueo más terapia dirigida a las metástasis aumentaba la PFS, la supervivencia libre de progresión. Entonces, ellos también vieron que habían unos subgrupos y se aumentaba el número de linfocitos en los pacientes que se les daba terapia combinada. Esto refuerza la teoría de que la radioterapia es como un boost, un refuerzo al sistema inmune. Hace que el sistema inmune venga a atacar en los sitios donde nosotros hemos hecho la terapia dirigida a las metástasis. Y en mi concepto, lo más importante también de este estudio era el segundo desenlace que ellos estaban buscando. Llevamos 60 años castrando a los pacientes metastásicos con cáncer de próstata. Antes se hacía de manera quirúrgica, ahora se hace de manera química. Sin embargo, los pacientes detestan los efectos secundarios que provienen de la terapia deprivativa de andrógenos. Y este estudio también nos mostró, su segundo desenlace era ver el tiempo desde que el paciente recupera la testosterona hasta que hace una progresión. Entonces, en el grupo de la ADT se esperó a que se dio durante 6 meses, se esperó la recuperación de la testosterona y desde ahí se midió el tiempo a la progresión desde que tienen la testosterona normal. Y resultó que el tiempo hasta la progresión, desde que tengo la testosterona normal en el grupo combinado, es superior. ¿Qué quiere decir? Esto ellos lo llamaron PFS eugonadal. ¿Qué quiere decir? Que a los pacientes que se les hizo radioterapia más bloqueo tuvieron más tiempo sin bloqueo hormonal después de que recuperaron su testosterona. Entonces acá muestro cómo se aumentó la PFS en el cual el paciente no tiene efectos secundarios del bloqueo comparado a solo la ADT. Esto es otra forma de verlo, en el cual vemos, especialmente acá en el gráfico,
de la derecha, vemos cómo las barras más pálidas, de gris más pálido, son las barras en las cuales el paciente está eugonadal, es decir, tiene sus niveles de testosterona bien y no ha progresado. Y vemos cómo en los pacientes que solo se hizo bloqueo hormonal, primero progresaron más temprano, que es lo amarillo. Entonces, progresaron más temprano versus la terapia combinada y hay menos pacientes o el tiempo en el cual el paciente estuvo libre de bloqueo hormonal o con su testosterona normal antes de la progresión, también fue menor en el grupo de solo hormonoterapia y mayor, es decir, vemos más barras con grises pálidas, vemos más barras que el grupo de solo hormona. Entonces, el Extend Trial, a pesar de que su número de pacientes no es tan alto y es aleatorizado, es interesante ver que podemos en un subgrupo de pacientes hacer un bloqueo intermitente junto con la radioterapia y es primero con baja toxicidad, luego es seguro y es eficaz. Eh, lo cual quiere decir que las oligometástasis se tratarán en el futuro no solo con radioterapia y no solo con bloqueo, sino con radioterapia y bloqueo. Y de la manera y la estrategia que usaron ellos, aumenta la PFS por la sinergia que hay entre la radioterapia y la ADT y aumenta la PFS eugonadal, es decir, más tiempo libre de bloqueo hormonal. Esto sería el desarrollo en el que a futuro podríamos tener a los pacientes con enfermedades indolentes oligometastásicas con varios, por decirlo así, pulsos de terapia combinada. Espero que el paciente esté libre y si el paciente recae, pongo otra vez el bloqueo. Pero esto permite que el paciente esté por momentos sin los efectos secundarios del bloqueo hormonal. Entonces, como conclusiones de la evidencia que hay actualmente en la terapia dirigida a las metástasis, entonces la terapia dirigida a las metástasis mejora la PFS en comparación con la observación. La terapia dirigida a las metástasis más el bloqueo hormonal temporal mejora la PFS en comparación con la ADT sola. La terapia dirigida a las metástasis prolonga el tiempo de la recuperación de la testosterona desde la recuperación de la testosterona hasta la progresión de la enfermedad, es decir, la terapia dirigida a la metástasis aumenta la PFS eugonadal y recordar que el uso de las imágenes, como nos mostró el estudio Oriol, es crucial y entre más sensibles y mejor valor predictivo tengan las imágenes, pues es mejor. Muchas gracias por la invitación.